Bueno, gracias por la asistencia y vamos a dar comienzo a esta mesa redonda que como bien se ha dicho, va a girar en torno al audiovisual como inspiración y como transmisión de los valores del deporte. Un asunto de mucho calado por la gran responsabilidad que adquiere el audiovisual en estos términos, ¿no? Vamos a hacer una conversación. Se decía antiguamente y digo antiguamente con sentido porque que lo que no sale en los medios no existe. Después ya se dijo que lo que no sale en las redes no existe. Y sin ninguna duda, lo que no sale en el audiovisual, lo que no aparece en el audiovisual, no existe. En el deporte, el audiovisual es un elemento vertebral en la sociedad actual. No me atrevería a decir que el deporte no existiría sin el audiovisual, porque lleva desde los griegos, pero un componente extraordinario de la difusión millonaria que tiene el deporte en todos sus ámbitos y en todas sus prácticas tiene muchísimo que ver con el audiovisual, lo cual significa dos cosas: un gran reconocimiento al trabajo del audiovisual, pero también una enorme responsabilidad política, incluso social y desde luego cultural, del audiovisual en el momento de trasladar o de transmitir esos valores, ¿no? Porque hay un elemento hoy en la sociedad actual clave, lo estamos viviendo estos días, en fin, que es el de la ejemplaridad. Es decir, la clave de cualquier personaje público, la clave de cualquier evento público está en la ejemplaridad, porque la ejemplaridad desde arriba cae en cascada al resto de los componentes de la sociedad. Por lo tanto, cualquier acto público tiene un grado de ejemplaridad que la ciudadanía debe exigir absolutamente. Desde ese punto de vista, el audiovisual tiene que plantear cómo transmite esos valores que sin duda el deporte tiene desde prácticamente las primeras Olimpiadas en la Grecia clásica, ¿no? Y el audiovisual se define muy bien. Tenemos aquí ahora los tres ponentes que nos acompañan, que conocen muy bien cada uno en su ámbito esto, ¿no? Pero tenemos el audiovisual desde evidentemente el cine, y el cine puede ser ficción del deporte o puede ser documental, están las series de televisión, están las retransmisiones deportivas, están las semblanzas de equipos o de personas o de deportistas, ¿no? Y también está, sin ninguna duda, el audiovisual y su proyección, como digo, en el resto de la sociedad, que ha ido ampliando cada vez más su influencia, ¿no? Y además una influencia en una sociedad articulada cada vez más en la lógica del entretenimiento, que este es otro de los aspectos de las responsabilidades del audiovisual, la cuestión de entretenimiento y al mismo tiempo deporte, porque al final el deporte, luego podemos hablar, el deporte surge como un lujo, el deporte surge en las sociedades que están bien alimentadas, el deporte surge en las sociedades que tienen un desarrollo económico. Lo podéis ver en una de las grandes películas que tratan del deporte y que inauguró toda una serie, que era Carros de Fuego, ¿no? Los equipos, las naciones que compiten son las naciones que en ese momento económica y políticamente están más desarrolladas. Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos y por supuesto en la película Inglaterra. Pero bueno, para hablar de todo esto y con mayor sentido, le voy a dar la palabra primero a Maribel Martínez de Murguía, ya ha sido presentada. Me vais a permitir un chiste, y esto me lo contó un gran tipo que era un gran periodista, que era Luis Carandel. Me contó que una vez en una capital de provincia española fue a dar una conferencia a un gran escritor, y el tipo que le tenía que presentar al gran escritor estaba absolutamente nervioso de tenerle al lado. Y entonces cuando el hombre empieza a presentarlo, él se ha hecho ya el currículum y todo lo demás, empieza: bueno, hoy tenemos el honor de que nos acompañe fulanito de tal, que como saben ustedes no necesita presentación,
porque es impresentable. Bueno, estos señores son muy presentables y en primer lugar va a haber a Maribel Martínez de Murguía, campeona olímpica, que nos trae alguna sorpresa. Por cierto, Maribel, muchísimas gracias y adelante. Bueno, gracias a ti, Fernando, por la introducción. Un placer estar aquí con mis compañeros en este espacio, ¿no?, que estamos en el Summit. Pues sí, mira, yo, si me permites, voy a mostrar algo, ¿vale? Voy a compartir algo con la gente. Atención, señores, que esto es histórico. Que es el oro olímpico que ganamos en Barcelona 92. Y claro, detrás de esta medalla hay muchísimas cosas. Sobre todo lo que hay son valores, ¿no? Valores. Yo cuando miro esta medalla recuerdo, ¿no?, los 6 años de preparación que tuvimos la oportunidad de vivir, ¿no?, aquel equipo de las chicas de oro. Esos 6 años se labraron a partir de un montón de valores que nos hicieron llegar a conquistar esta cosa tan extraordinaria, ¿no? Yo siempre digo que hay 2 cosas increíbles en mi vida: este oro olímpico, la vivencia sobre todo de este oro olímpico con ese equipo que os estoy comentando, y luego pues como me ha gustado siempre soñar a lo grande en mi vida, pues también soy madre de 2 niños mellizos, que me planteé esta aventura con 45 años, así que hay que soñar en la vida a lo grande, Fernando, hay que soñar a lo grande. Sin ninguna duda. Pero bueno, os voy a compartir la medalla porque os quiero comentar algo. Después de lo que es la realidad, ¿no?, hoy seguramente las personas que nunca hayáis tenido una medalla de oro olímpica en vuestras manos vais a recordar el día de hoy seguro, y seguramente vais a sacar vuestros móviles y la vais a fotografiar, os la vais a poner y vais a tocar algo muy singular, ¿no? No se os va a olvidar seguramente el haber tenido una medalla de oro olímpica hoy, ¿no? Pero más allá de la realidad, lo siguiente que nos va a dar oportunidades para conocer lo que el deporte nos puede transmitir es el audiovisual. Si no tienes la opción de tocar una medalla o de estar cerca de un deportista o de vivir una competición de manera real, el audiovisual es el siguiente, el sustituto, ¿no?, lo que sustituye a esa parte. Así que bueno, tengo el placer de compartirla con vosotros. Y ahora, si me echas una mano. Eso sí, no os vayáis ninguno corriendo con ella, que solo tengo una. Muchísimas gracias, pero bueno, seguimos o luego empezamos la conversación. Venga, perfecto. Ignacio, tú que estás en MediaPro y que eres audiovisual puramente, ¿no? Sí. Desde tu perspectiva, ¿cómo lo contempláis? Por esa responsabilidad que al fin y al cabo se adquiere, ¿no?, en esa transmisión. Bueno, buenos días y gracias por la invitación y a vosotros por venir a escucharnos. Creo que en MediaPro, que supongo que todos más o menos lo conocéis, hay 2 cosas que afectan o que podemos tirar de ellas para la charla, ¿no? Y es, MediaPro tiene el ADN deportivo 100%, claro. Producimos como 17 ligas en todo el mundo, y estamos en 2 cosas que se me parecen en el deporte, ¿no? Lo primero lo decías tú, si no lo has visto, no ha existido. Y esto es el directo. Es decir, hay alguien que tiene que tener una cámara y estar presente en el momento que alguien hace algo. Y además, para bien o para mal, que eso lo contaremos si quieres en la responsabilidad del medio de comunicación. Porque lo meto ya como hilo para el debate. No tengo tan claro que el que esté presente con la cámara y haya enfocado ese momento tenga ninguna responsabilidad. Creo que la responsabilidad recae en el que está siendo grabado. Entonces, pero sí, para eso hace falta que haya una cámara. Entonces nosotros, como digo, lo llevamos haciendo 30 años y en todos los acontecimientos buenísimos de la historia, pues como mínimo, o me gustaría decir que muchas de las veces había un cámara de MediaPro detrás, ¿no? Y luego, ¿cómo afecta esto del audiovisual? Y ya quizás me meto en el terreno y para que Álvaro cuente también su parte. Nosotros no solo hacemos o contamos los contenidos en directo, porque al final las hazañas hay que hacerlas, ¿no? Que
que Alcaraz gane el otro día en Roland Garros después de 5 horas y media, o que un Barry gane la Champions, o que vosotras una medalla olímpica. Es decir, hay una parte que el personaje y el héroe, ¿no? que es el deportista, se está labrando su camino y el audiovisual le va acompañando en ese camino. Y luego hay una segunda parte en la cual cómo estos valores se transmiten, que es en la parte en la que produces contenidos con la base histórica que has tenido, ¿no? Ya tengo los partidos grabados, quiero hacer un documental, y ese documental al final más o menos puede estar guionizado. Hay otra parte de transmitir los valores que no tienen nada que ver con ellos, ¿no? Pero que han ayudado a que la figura del deportista y todos los deportistas, esos valores se trasladen a la sociedad, y no solamente con el directo, Digo, al final el enfoque del productor, guionista y realizador lo hacemos. Y en esa división también nosotros en MediaPro lo hacemos. Recuerdo que hemos hecho los documentales de Fernando, de MotoGP, Six Dreams, que trabajaba en aquellos equipos de la liga que no eran los top, o los que más visibilidad tienen, ¿no? Fue la primera presidenta, hacíamos también la labor del utillero, bueno, estaba bien. Y otro como el de All or Nothing de Guardiola, en el que ves como un tipo como este es capaz de gestionar a 25 bestias de ego, me refiero, ¿no? A gente que, bueno, hay que compartir un vestuario y hacerle campeón. Entonces yo creo que hay esa parte que luego podemos hilvanar de quién es la responsabilidad, porque en el directo está claro que lo que hagas tú en el terreno de juego es tu responsabilidad. Yo solo estaba allí para contarla, ¿no? Muy bien, Álvaro, tu turno, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar aquí y un honor compartir con estos grandes ponentes. En el año 2000, junto con otros socios, fundamos Morena Films, una productora de cine cuya única misión era contar películas o historias que tuviesen importancia, ¿no? O sea, no queríamos hacer cualquier cosa, queríamos hacer películas con un mensaje o con algo, un mensaje en el que creyésemos, ¿no? Con un poco una idea de responsabilidad. Es verdad que cuando estás en un mercado audiovisual definido por las audiencias, muchas veces esa idea de responsabilidad la puedes perder, ¿no? Y acabas haciendo lo que la gran mayoría quiere, ¿no? El mínimo común denominador determinado por el algoritmo, digamos, ¿no? Pero creo que siempre hay formas de hacerlo. Y nosotros, a lo largo de estos 25 años y de 140 películas y series y documentales que hemos hecho, siempre hemos intentado mantener ese espíritu. Claro, todo eso suena muy bonito, hay que hacerlo, hay que conseguirlo. Y finalmente se produjo La Tormenta Perfecta, ¿no? La Tormenta Perfecta, que es Campeones, que es una película que, bueno, como muchos de vosotros conoceréis, aúna los valores esenciales del deporte para poner en valor o traer al día a la discapacidad. ¿Qué pasa con eso? Que claro, al principio sonaba muy raro. Era muy difícil porque todo el mundo, al no haberse hecho nunca, el algoritmo no le salía los números, ¿sabes? Luego ahora todo el rato se hacen películas así, iguales, ¿no? Parecidas. De hecho, en Francia la película más taquillera del año pasado es una sorprendentemente similar a Campeones, que es donde un grupo de gente con discapacidad juega al baloncesto o al fútbol o a lo que sea, ¿no? Pero en ese momento, ¿qué pasó con Campeones? Que permitió, a través de una historia de comedia con emoción, transmitir unos valores importantísimos, que son los que genera el deporte, porque al final no olvidemos que nosotros vivimos en una sociedad falto de referencias. Todo el rato estamos expuestos a cosas malas. Si tú pones el telediario, se te cae el alma a los pies. O sea, es decir, es horrible, un genocidio, una corrupción, otro genocidio más duro, es brutal, ¿no? Y al final, sobre todo para la gente joven, es importante transmitir también un poco de optimismo y de referentes, ¿no? Y creo que el audiovisual no solo tiene el poder de hacer eso, sino tiene la responsabilidad de hacer eso, porque como decíais antes, el idioma moderno es el audiovisual, o sea, lo que no se cuenta a través de un documental o una película probablemente se olvide, ¿no? Porque cada vez leemos menos, los artículos de prensa solo vemos los titulares.
y sin embargo la gente todavía tiene tiempo para meterse en una sala durante 2 horas y media y vivir una película o ver un documental durante 1 hora o una serie documental, ¿no? Entonces yo creo que el deporte propone toda una serie de personajes ejemplares, también los hay desastrosos, pero centrémonos en los ejemplares, digamos, que son esa gente que ha luchado por lo que cree, se ha sacrificado por conseguir unos objetivos, con unos valores y una responsabilidad de hacer las cosas bien, que creo que y que encima generan muchísima atracción y muchísima visibilidad, porque el fútbol y los otros deportes, el tenis estamos viendo ahora, el baloncesto, incluso hablamos de otros deportes menores que están consiguiendo cada vez más audiencia, no deja de atraer a muchísimo público joven sobre todo, ¿no? Y ese público joven necesita de referentes. Y creo que el deporte es el modo perfecto para ofrecerle referentes, para ver que las cosas con trabajo se pueden conseguir, que las cosas bien hechas tienen fruto, igual que estuvisteis 6 años preparando la medalla de oro, que se dice pronto, 6 años, pero cuando lo consigues, joder, ¿qué más se puede pedir, ¿no? Y encima bien hecho con trabajo, con dedicación y con sacrificio, ¿no? Yo creo que el deporte tiene esas tres patas que hoy en día la sociedad necesita como agua de mayo. Creo que es esencial y creo que cada vez se está dando más y creo que cada vez se va a dar más, ¿no? Yo creo que es importante que juntemos las fuerzas entre el mundo del deporte, el mundo audiovisual, los streamers y las televisiones para contar estas historias importantes, sobre todo por los jóvenes. Yo, ahora que en esta primera intervención estaba pensando, por ejemplo, en ese difícil equilibrio, efectivamente, tú lo acabas de citar ahora, Ignacio, también, de las audiencias, ¿no? De la locura de la audiencia, ¿no? O de la paranoia de la audiencia, ¿no? Y os voy a contar solo un ejemplo de cómo las cosas han cambiado, yo no sé si para bien o para mal, pero algo que he vivido. Llevo yendo al Santiago Bernabéu 61 años. Hace muchos años, los penaltis no se celebraban. Si tu equipo, el Madrid, por ejemplo, metía un gol en el Bernabéu, porque le habían pitado un penalti y metía el gol, la gente no aplaudía de una manera desesperada como ahora. Es decir, porque se consideraba que lo del penalti era como... O sea, ahí había unos valores, ¿no? de respeto, por otra parte, al otro equipo, porque el penalti, pues como se decía, era la pena máxima. Y por lo tanto era... Y no se celebraba. Y ahora los penaltis se celebran como si fuera en el último minuto de la final de la Copa del Mundo. Y eso yo creo que tiene que ver con la cuestión de los valores que se pueden transmitir. Pues puede decir, oye tío, un penalti no se celebra, hombre, no. O cómo se celebra que expulsan a un jugador del equipo contrario, que siempre es una cuestión, lo digo en los deportes mayoritarios que están creando, porque en los deportes más minoritarios como el tuyo, la cultura, si me permitís decirlo, es muy distinta, muy distinta. No vamos a hablar de los padres paranoicos que con niños de 8 años quieren que sean la solución de su vida, ¿no? Eso también entra dentro de los valores, de la transmisión de valores, ¿no? Maribel, ¿cómo lo ves tú? Bueno, efectivamente, nuestra sociedad hoy, coincidiendo con Álvaro, ¿no? Nuestra sociedad hoy está muy focalizada en el no, en lo que no funciona, en lo que está mal, en lo que es una amenaza, en lo que... entonces todo lo que estamos viendo en el mundo audiovisual, o la inmensa mayoría, son malas noticias. Malas noticias que lo que nos están haciendo es atrapando y configurando un criterio, llevándonos hacia un lugar que es casi de supervivencia. Entonces esto nos condiciona tanto que creo que precisamente el audiovisual y el deporte, por lo que es el ámbito, por lo que es su naturaleza, donde el deporte nos emociona, donde el deporte es una oportunidad para ver lo mejor del ser humano, ¿no? Tenemos que enfocarnos hacia el sí, hacia lo que sí que nos da el deporte. ¿No? Aunque, claro, efectivamente el deporte, que hay tantísimas aristas ahí, pues claro que vamos a ver cosas que no son ejemplares. Desde el padre loco metiéndose con el árbitro, que es un chaval de 20 años, hasta lo que has comentado tú del fútbol, ¿no?
pero quedémonos con el sí. Creo que nuestra sociedad hoy cada vez es más individualista, cada vez es más de rápido todo, cada vez necesita como más estímulos inmediatos. Como dice mi madre, el cocido madrileño se hace en 3 horas y media. Pues el deporte, para hacerlo bien y para conseguir cosas importantes, se tiene que tener también paciencia. Sí, es que hay una cuestión importante, acabas de decirlo. En el deporte no existe operación triunfo. Es un 10% de inspiración y un 90% de transpiración. Es decir, nadie entra por la ventana en el deporte, al escenario, ¿no? Llevas toda la razón. Así es, entonces, pues el audiovisual nos puede ayudar muchísimo en transmitir todo esto, porque nuestra sociedad hoy, que está muy mirando todo lo que no funciona y todo lo que está mal y todo esto que estamos comentando, nos abre una ventana a lo que sí que está bien y mirar la ejemplaridad que tiene el deporte en muchísimas ocasiones, ¿no? Ignacio, tú que has planteado además una cosa muy importante, que es que las realizaciones audiovisuales, de retransmisiones sobre todo, cada vez técnicamente son extraordinarias. O sea, cualquier detalle, cualquier aspecto puede ser relevante y además se convierte, claro, en una imagen, ¿no? No es solamente eso que decían en el Plus, de está pasando, lo estás viendo, sino que además hay más, ¿no? Tú como experto en eso, ¿no? Sí, completamente. Ahora te respondo esto, pero voy a hacer un poco sí. de nota discordante como siempre. Y no estoy 100% de acuerdo con vuestro discurso. Porque me voy a los valores del deporte, y los valores del deporte que a todos nos encantan son el de sacrificio, esfuerzo, compañerismo. Todos son geniales, pero no nos equivoquemos, hay que ganar. Ya, claro. Entonces, en mi opinión, el penalti se celebra. Ya. Y vosotras ganasteis y otras perdieron y nadie se acuerda de ellas. Entonces, el deporte, al final, con todos los valores que hace, todos se van a una cosa. Esa medalla de oro la tienes tú y no la tiene no recuerdo contra quién jugaste. Alemania. La alemana en su casa tiene una de plata que no la enseña porque no... Bueno, igual la ha perdido, ¿no? O sea, creo... No, por supuesto que no, una medalla de plata tiene un mérito absolutamente brutal, pero lo que quiero decir es que el deporte tiene una serie de valores, pero al final hay alguien que acabe ganando, para bien o para mal, ¿eh? Eso es el punto perverso que tiene el deporte. Si nos enfocamos demasiado en ganar la medalla de oro, en lo que sea, fijaos a veces la interpretación que hacemos de eso, ¿no? O sea, está muy bien lo que estás apuntando, porque al final hay que ganar en el deporte de alto rendimiento, pero en el deporte hay otras muchísimas modalidades del deporte que pero si no las ganásemos, no las contaríamos. Es decir, al final, practicar deporte, salgo aquí, me pongo un chándal y salgo corriendo, no le importó a nadie, ¿no? Importará si gano la maratón de Berlín y la bajo 2 horas. Oye, no, pero fíjate, Ignacio, que es muy interesante lo que planteas y está muy bien, además, la discusión. Ya decía que iba por... No, porque es la discusión que tendríamos cualquiera en la barra de un bar charlando, sí. Porque es un tema de nuestro tiempo, para decirlo así, ¿no? Pero fíjate que en ese sentido lo que sí se ha perdido era la idea de los Juegos Olímpicos, con perdón, que era que lo importante es participar, no ganar. ¿Sí? O sea, lo importante es estar ahí, haber llegado ahí. ¿Que ganar o no ganar? Bueno, pues vale, pero claro, en el momento en que el deporte se convierte en entretenimiento y en espectáculo, estamos en otros términos. Estamos en los comos, que es donde tenemos que apuntar. Pero bueno, Ignacio, pero digo, si no ganase nadie, digo los valores. Os recuerdo aquella carrera de los Juegos Olímpicos de Seúl en la que gana Ben Johnson completamente dopado. Estaba fatal, pero ese tío ganó aquella carrera, luego le quitaron la medalla y fue un espectáculo que vieron desde la época 1.000 millones de personas, ¿no? En aquella carrera. Que no estoy diciendo que esté bien porque ganó utilizando otras trampas. Bueno, ahora creo que el hijo de Trump ha hecho unos juegos... Puedes hacer, hay algo, unos juegos para dopados, igual me parece ya absolutamente increíble. Alucinante, ¿no? Bueno, y había como 60 inscritos, No, seguro, vamos. O sea, ex-atletas, con lo cual... Y si lo pones así, hay lista de espera, casi. O sea, hay un poco de operación triunfo en eso, ¿no? Pero vamos, pero por volver lo que cuenta el audiovisual sobre esa serie de valores, el otro día vi como anécdota, oí al director de recursos humanos de una gran compañía de entretenimiento, director de recursos humanos, que se caracteriza porque el 10% de la gente todos los años vamos, la filan, ¿no? Y decía que los valores de la empresa, bueno, los pilares de la empresa, no sé si es un valor,
era que ellos se consideraban un equipo y no una familia. Es decir, que al final, como en un equipo, hay que oye, si está lesionado o Cristiano está mayor, te voy a tener que cambiar por otro, y esto es porque no eres el mejor, ¿no? Y lo aplicabas en que están genial los valores de que aplaca el deporte, pero el buen rollismo al final es, oye, sí, pero aquí hay alguien que va a levantar la medalla, que va a sacar a la gente a las calles y que va a decir, te apoyamos porque nos ganaste y nos acordamos de ti, ¿no? O sea que esa competitividad, yo creo que esa parte es la audiovisual, lo que estoy un poco de acuerdo, pero también nos funciona en el no quería decir la palabra storytelling, pero en el relato nos funciona el que haya un villano. Y tiene que haber buenos y malos. Hay cualquier cosa de... Eso en el deporte... De Grimm, ¿no? Y seguro que muchos de ustedes también. Ahora está el campeonato mundial de equipos, ¿no? Y, bueno, si juegan dos equipos que te dan lo mismo, más o menos, lo más divertido siempre es ir con uno. Porque si no te aburren muchísimo. Salvo esa cursilería que dice, no, a mí como me gusta el fútbol, me da lo mismo quien gane. Oye, no, te tienes que, para divertirte, tienes que ir con España o con Alemania en la final de los Juegos Olímpicos, porque si no, que estás ahí como, o sea, inteligencia artificial o qué es esto, ¿no? Según tu teoría estás participando. Estarías participando. Claro, por eso, no, si tienes razón. Álvaro, a ver. Mira, es curioso lo de ganar o no ganar, porque nosotros en Campeones tuvimos esta discusión. Javier Fesser, que es el director, todo el rato defendía que ellos no podían ganar. O sea, bueno, el que no le haya visto Campeones le acabo de hacer un spoiler, pero que los valores del deporte no dependen solamente de ganar, ¿no? Sino del compañerismo, del participar, del estar allí, del cómo te cambia la vida. Y de hecho pasó una cosa muy curiosa, que es que vinieron... Campeones se ha hecho versiones de Campeones en China, en Arabia Saudita, en Alemania, en Francia, en Italia y, más importante, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en la negociación con Estados Unidos, uno de los puntos más delicados era que no ganasen, porque, claro, los americanos querían cambiar al final que ganasen, ¿no? Y fue un tema que casi nos cuesta el remake. Pero es más divertido que no ganen. Eso pensábamos nosotros, pero en la mentalidad, digamos, del estudio Álvaro, americano... Tú eres cineasta, ¿no? Una de las grandes películas de la historia del cine es El tercer hombre, protagonizado por Orson Welles, Joseph Cotten, ¿no? Y el final de la película, si no lo habéis visto, pero da igual, la chica, que es una actriz, Aida Bali, maravillosa, italiana, va a terminar la película, están en un cementerio, ella se va andando y Joseph Cotten, que es como digamos el protagonista, está esperándola que ella pase por esa avenida, por esa pequeña avenida, e irse con ella. Que era el final feliz, más o menos. Y Orson Welles le dijo al director, pues tú estás loco, nos cargamos la película si ellos dos terminan juntos. Ella tiene que pasar, mirarle y seguir andando. Hoy la película es una obra maestra, o sea que probablemente a veces perder es ganar, ¿no? Sí, es importante poner en valor el participar, no solo el ganar, ¿no? Yo creo que es verdad que es muy difícil cuando ves, claro, muchas veces, cuando yo, por ejemplo, con mi hijo, yo tengo un hijo de 11 años, la última vez que fui al estadio dije no vuelvo, porque claro, la cantidad de insultos que estaba soltando la gente de nuestro alrededor, llamando de todo a todo el mundo por cosas, gente que no conocen de nada, por su color de piel, por al árbitro, o sea, todo eso, creo que tenemos que reflexionar un poco sobre eso, ¿no? Y también Álvaro, no sabéis cómo ha cambiado eso, ¿eh? Hace 40 años los insultos eran de ponerte rojo. Yo en el Bernabéu he visto a un cura de sotana levantarse y decir una cosa que no la voy a reproducir, ¿eh? Y yo era pequeño y estaba mi padre al lado y a mi padre le mira como diciendo al cura, joder, que usted... Y el tío se sienta y dice, perdone, pero es que me pongo, ¿sabes? O sea, que eso ha cambiado para mejor, ¿eh? Antes había peleas en el campo, bueno, era terrible. No, yo creo que poco a poco se está yendo en la dirección adecuada, creo que es importante, ¿no? Pero al final es eso, ¿no? Al final los valores que queremos transmitir, los valores por los que queremos vivir, los valores en los que se asienta nuestra sociedad, porque no hay que olvidar que nosotros vivimos en una sociedad que tiene unos valores que funcionan bastante bien, ¿no? El resto del mundo cada vez es peor. Pero
lo que compartimos con todos es el deporte, ¿no? El deporte se ve en todos lados. Yo me acuerdo una vez estaba haciendo un documental en un campamento de refugiados en el Sáhara y jugaba el Atleti, yo soy del Atleti, lo siento, no me acuerdo. Y yo digo, coño, tengo que ver esta final, era la final de la UEFA, no me acuerdo. Y de repente me viene uno y me dice, ven por aquí tal. Y unos tíos habían hecho con una papel de plata una antena y habían conseguido la... ¿Ah, sí? Sí, increíble, alucinante. Increíble. Y pude ver el Y partido. además ganó el Atleti. Sí. Pero creo que es importante eso, ¿no? Que al final podemos, a través del deporte y a través de los sucedáneos del deporte, porque no hay que olvidar que la retransmisión es fundamental, también pedir a los deportistas que sean honestos, ¿no? No es fácil eso de que cada vez que te tocan te tiras y lloriqueas media hora, pues en los deportes minoritarios no pasa, ¿sabes? Porque nadie les mira, ¿sabes? En los deportes minoritarios nos pasan otras cosas que son muy distintas. O sea, os voy a contar, si me permites, ejemplo, Fernando, claro. una anécdota. Fijaos, nosotras, los Juegos del 92, como os he comentado, fueron 6 años de preparación, ¿no? Y teníamos que viajar mucho, preparar aquella competición con un montón de campeonatos intermedios que teníamos. Y uno de los viajes que tuvimos que hacer fue a Šiauliai. No sé si alguien en la sala sabe dónde está Šiauliai. Lituania, ¿de acuerdo? Quiero poneros un poco en antecedentes porque esto fue en el verano del año 1989, cuando todavía no había caído el muro de Berlín. Estaba a punto de caer. ¿Vale? Estaba a punto de caer. Entonces, en ese viaje era dentro de los valores del hockey, cuando un país te invita, en este caso la Unión Soviética nos invitó, porque habían estado las soviéticas aquí en Madrid, había que devolverles la visita. Y bueno, pues nada, llegamos a Moscú con la intención de tomar un vuelo hacia Šiauliai y nos comunican los de la línea aérea soviética, allí en Moscú, Aeroflot, que no hay posibilidad de viajar, porque está la cosa muy convulsa, socialmente las repúblicas aquellas soviéticas estaban complicadas, exacto, y que nos ponen un autobús a nuestra disposición para viajar 1.500 kilómetros de Moscú a Šiauliai. Claro, equipo nacional, o sea, a ver, que no éramos un equipo de barrio, de amigas, o sea, estamos hablando de la selección española. Y bueno, cuando vimos el autobús, imaginaos la imagen, 1989, un autobús que veíamos a un tío por delante haciendo así con la manivela, ¿no? Para que aquello arrancara. Y nos dicen que tenemos que meternos 1.500 kilómetros en un autobús con asientos, o sea, corridos, o sea, sin posibilidad de... Bueno, estuvimos un día y medio viajando, con una noche en medio. Joder. Cuando llegamos, con las maletas y todo... Destrozadas. No, destrozadas. Y el hotel que nos esperaba era lo más cutre que he visto yo en toda mi vida. O sea, una cosa horrorosa, ¿no? Bueno, jugamos aquellos partidos en un hotel donde ni se podía beber agua embotellada natural porque no existía tal cual. Nos daban una especie de zumo de manzana que nos daba unas diarreas monumentales, pero lo mejor estaba por venir. Había que volver. Y después de la odisea de ganar a la Unión Soviética en aquellas condiciones... ¿Otros 1.500 kilómetros? No, llegamos y nos garantizaron vuelo. Y el vuelo, llegas al aeropuerto, 25 personas, que era la expedición española, y nos dicen... O sea, llegamos allí con el autobús, que nos acompañó todo el tiempo hasta el aeropuerto, y nos encontramos un candado así de grande cerrando la puerta del aeropuerto. O sea, no sé si podéis llegar a imaginar la puerta de un aeropuerto cerrado con un candado. He vivido en China y me lo puedo... Al ratito llega un coche tipo Lada, esa marca soviética de coches, se bajan 3 personas, piloto, azafata y operario. El operario con un manojo de llaves abre la puerta, abre el aeropuerto y este mismo se pone a facturar. Eso era en Lituania. En Šiauliai, sí. Y se pone a facturar. Claro, tú lo que te imaginas es que dejas tu maleta en la cinta, la etiquetan y tú te la recoges cuando llegas al destino. Sí. Bueno, pues esto no fue así. Aquel tipo, sin inglés ni francés, nada más que ruso, te señalaba la maleta, te señalaba a ti con una buena sonrisa y te señalaba el avión para que tú misma te llevaras la maleta al avión. Todas nosotras haciendo una primera cadena humana del día, llevándonos la maleta a un avión de los años... Oye, ¿le disteis un premio al que contrató los partidos? ¿O no? Bueno, tú imagínate, y ahí voy. Bueno, el avión no puede levantarse con tanto peso, nos comunica el comandante una vez que tenemos ya todo armado. Hacemos una gestión para que traigan un avión más grande desde Vilnius, la capital de Lituania, y allí todas las chicas, aquí cuando oímos el avión que llega.
lo colocamos de frente al otro, los dos aviones así puestos, para hacer la segunda cadena humana del día. Despegamos y llegamos a Moscú para hacer el vuelo ya a Madrid. Bueno, os cuento esto porque en 1989 faltaban 3 años para los Juegos de Barcelona y ese viaje fue un auténtico punto de inflexión brutal para vosotras, para nosotras, como amigas, como compañeras, claro. O sea, chicas vascas, catalanas, madrileñas, asturianas, malagueñas, o sea, allí hicimos piña todo el mundo para poder salir de aquel lugar tan infernal y poder, bueno, ese viaje, cuando, fijaos si se nos quedó en la retina los valores que comentamos, ¿no? Que cuando llegaron los momentos difíciles de Barcelona 92, había alguna jugadora que se ponía en la línea del terreno de juego con el vestuario y nos gritaba a todas: ¡chicas! Lituania. Si fuimos capaces de superar Lituania, ¿cómo no vamos a ser capaces de superar esto? ¿No? Y ya. Y aquello nos daba alas. Era la pócima de Asterix. Totalmente. Pensaba la pócima. Era conectar con la resiliencia, ¿no? Entonces, no está mal, no está mal. Bienvenidas sean estas historias, estas penurias a veces de los equipos y deportes minoritarios, porque desde luego que nos hacen diferentes. Oye, Ignacio, nos habíamos quedado un poco antes en lo de la cuestión de la retransmisión técnica, porque evidentemente toda retransmisión tiene un realizador y el realizador es el que va marcando un poco independientemente de la acción que se está retransmitiendo, ¿no? Es decir, esa capacidad de retransmisión tiene también una capacidad de enganche al espectador. Totalmente. Claro. Siempre digo, el realizador es un guionista, pero trabajando en directo, ¿no? Que toma decisiones en segundos que son vitales para que la gente entienda, porque todos vemos un partido, pero realmente en televisión vemos el partido que está ofreciendo el realizador. Comentabas esto del Mundial de Clubes antes. Sí. Que además cuando los vemos como europeos con el sistema PAL nos parece todo que es como raro, ¿no? O sea, para otros deportes sí nos gusta, cuando vemos la NBA o vemos la NFL, pero cuando vemos el fútbol los futboleros nos parece raro, ¿no? Parece que tiene esas líneas. Y luego creo que hay otra cosa, tengo algún compañero ahí que me está mirando con cara de no lo digas, pero creo que si visteis el otro día el partido del Atleti, el realizador no sabía de soccer. Digo soccer porque para ellos el fútbol es el fútbol americano. Y no sabía y yo, supongo que tú como tus hijos, a mí los he hecho bien del Madrid, estábamos viendo el partido y soy muy pesado con esto. Digo, pues el realizador no tiene ni idea, que además, coño, me meto con compañeros de profesión y de trabajo, ¿no? Y me di cuenta porque, no sé si visteis el partido, seguro que tú del Atleti, cuando sacan la segunda tarjeta al Lenglet, los que somos un poco futboleros ya sabíamos que tenía una y que lo iba a expulsar. Y entonces el realizador hace una cosa, digo, para que entiendas el audiovisual, normalmente cuando sabes que pasa esto, ya estás prevenido y en la móvil, que por cierto hay un vídeo en YouTube que tenemos de Óscar Lago haciendo un Madrid-Barça en el que dice pincha la 1, pincha la 6, que es, si no lo habéis visto, es extraordinario. Es verdad que es extraordinario porque además no es como digo, es algo audiovisual hecho desde el audiovisual. O sea, se grabó porque había alguien con un móvil grabándolo y quedó una pieza para estas de redes fantástica, ¿no? Pues cuando estás en la móvil ahí, que tienes a 20 personas, cada uno con su cámara pinchándola, hay alguien siempre que te dice, pero seguramente porque muchos de los que están allí también son aficionados al fútbol, te dice, oye, que el inglés tiene amarilla, lo va a expulsar. Claro. Caerá seguro, ¿no? Pues el realizador, que de esto supongo que no tendría ni idea, se hace un plano del árbitro que le decide gustar, un primer plano, el tío ahí posando casi como si fuese, lo vi. Tío ahí mirándose y pensando, el rumano. Y tú dices, se va a perder, o sea, que estaba seguro, le dije, se va a perder la tarjeta, y no solo la tarjeta, que cuando se empieza la tarjeta, al final, oye, pones un cartelito, el realizador dice, se ha pasado una tarjeta, pero, o sea, el comentarista que está, y sí que lo sabe y lo entiende, dice, le han expulsado. Pero no solo eso, sino que sabes que va a pasar algo y que realmente puede haber reacción. Se va a enfadar, tienes un plano de Simeone que no lo entiende. Es decir, a partir de ahí, el realizador cuenta una historia que no es que sea su historia, es la historia que todos vamos a ver. ¿Qué está pasando? De qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, esa toma de decisiones, ¿no? Al final, un guionista tiene un trabajo, lo ve, luego lo ruedo, cómo lo hago, pero ese realizador ha hecho en un segundo de guionista y nos ha contado la historia como la queremos ver, ¿no? Sale, le expulsan, Simeone se enfada,
que igual no se ha enfadado por eso, sino se ha enfadado porque no tiene un cambio, pero ha hecho el gesto y todos hemos entendido, a Simeone se ha enfadado con Lenglet cuando a lo mejor con quien se ha enfadado era con el árbitro, ¿no? O consigo mismo. Y decías esto y aprovechaba también de cómo el audiovisual y las realizaciones han mejorado, porque hay una parte que cuando comentabais, y comentaba Álvaro que le horrorizaba lo que decían los campos, para esto ha servido mucho el audiovisual, porque luego a la gente le da vergüenza. O sea, a la gente le da vergüenza. Ese cura que tú decías antes, se avergüenza en el mismo minuto. Si hay alguien que me está enfocando en las gradas, ahora lo habéis visto, ¿no? Cada vez que hay algo, a quién ha tirado, o sea, los clubes, todo esto estoy grabando, ¿qué está pasando? Nadie quiere ver las imágenes, nadie quiere ver las imágenes ya grabado. No digo que tenga que ver una cámara profesional, ¿no? Pero si alguien te ha grabado con un móvil una pelea de padres y te ves en el telediario, o sea, es que ese padre está completamente avergonzado de lo que ha hecho. Eso es lo que, y por eso había una cámara detrás, ¿no? Eso es lo que podríamos llamar, que no había salido, la labor pedagógica del audiovisual en el deporte, que es una labor pedagógica, es decir, mostrando, enseñar mostrando, se podría decir, ¿no? Como se decía en la literatura medieval, ¿no? De enseñar deleitando, pues sí. Aquí es enseñar mostrando. Te muestro y ya verás como la próxima vez te lo piensas 2 veces. Por eso, y no es un ejercicio premeditado, es decir, no estoy diciendo es espontáneo, que es espontáneo, es nadie quiere ver y tienes razón. Entonces yo creo que esa parte del audiovisual fomenta esos valores y intenta erradicar la violencia, igual que lo que decimos, que es verdad que en los deportes pequeños la gente se tira menos o hace menos, pero también no sé, excepto que tengas muchísima cara, te da vergüenza que te repitan y que te hayas hecho un piscinazo de estos tremendos, ¿no? Álvaro. Sí, yo creo que al final la pedagogía y el entretenimiento, la cuestión está en encontrar el equilibrio, ¿no? Y yo creo que en eso también hemos mejorado mucho, ¿no? Yo creo que ahora mismo nosotros hemos hecho ahora la serie de Alcaraz, y Alcaraz, claro, es un chaval que tiene por naturaleza unos valores, ¿no? Una forma de trabajar, unas ganas de luchar que es muy inspiradora, ¿no? Muy inspiradora para los jóvenes también, ¿no? Y yo creo que por ahí, entre la pedagogía, el espíritu de equipo, el espíritu de sacrificio, el tenis además es un deporte cojonudo porque no se puede hacer trampas, ¿sabes? Es casi imposible, con lo cual es fantástico para los chavales. Yo estoy muy obsesionado con eso, ¿no? Ahora creo que el audiovisual ha cometido un error, en mi opinión, en los últimos tiempos, de dejarse llevar mucho por el true crime, ¿no? Por el contar al asesino, el contar todo el rato a uno que descuartiza a sus hijos y casi que parezca un tío guay, ¿sabes? Y creo que ya eso no funciona. Creo que nos hemos dado cuenta de que eso tiene un límite, ¿no? Donde la gente tiene que basta ya de enseñarme todo el rato al malo como bueno, ¿no? Y creo que es el momento de buscar a los buenos, porque es que es absolutamente esencial, es que no lo hay en ningún otro sitio. Es decir, es que si tú buscas en el panorama audiovisual hoy en día, ¿cuál es el modelo para vuestro hijo de 10 años? ¿Dónde está? Pues es muy difícil encontrar. Entonces, en el deporte lo encuentran, en el deporte van a aprender, esos valores. Yo creo que ahí está. Y por eso es tan importante que sigamos trabajando en esto, ¿no? Y que cada vez lo hagamos mejor. Y creo que entre todos, y foros como este son fundamentales, ¿no? Porque aquí hay la oportunidad de mezclar, de compartir ideas. Yo recibo todo el rato propuestas para hacer audiovisual de deportes minoritarios, ¿no? Claro, voy a las plataformas y me dicen, hombre, pero es que solo funciona el fútbol. Le digo, ya, coño, a lo mejor, yo qué sé, el hockey sobre patines tiene una historia buenísima, ¿no? Dice, ya, pero es que a la masa, al mínimo común denominador, no le funciona el hockey sobre patines, ¿no? En la vela. Está Teresa Zabel por aquí, que sí. No sé si alguien ha estado en su discurso, ¿no? Pero claro, la vela es deporte de ricos, no interesa en las plataformas, ¿no? Yo creo que eso va a cambiar, porque cada vez hay historias mejores y más inspiradoras. Maribel, algo más para... Tenemos 5 minutos. Yo puedo contar un montón de historias. Con la de Lituania hemos ido bien. Lituania yo creo que ya hemos ido bien. Pero bueno. Pero bueno, yo creo que tenemos efectivamente una oportunidad. Yo no me dedico al mundo audiovisual, yo me dedico a contar historias. Y además nos necesitamos pues para que nuestros hijos crezcan en entornos que merezcan la pena. Y estoy totalmente de acuerdo con Álvaro en que
yo que también tengo esos 2 hijos pequeños, se inspiren en el deporte cada día, porque se puede aprender muchísimo de él. Y además, si somos capaces de hacerlo atractivo con la tecnología, la manera que tenéis los profesionales, ¿no? Que cada vez ajustáis más de seducir al espectador, ¿no? Sí, pues sí. para que esto no solamente sea entretenido, entretenido, claro, sino que además también sea pedagógico y que al final, oye, podamos compartir en familia incluso estos espectáculos, ¿no? El otro día el partido de Alcaraz, la final de Roland Garros, estaba toda España, vamos. Estaba toda España ahí, ¿no? Y vivir estos momentos con tus hijos, con tu familia, para que todo esto sirva de algo, creo que me parece que es una muy buena solución, que tenemos que seguir trabajando entre todos por ella. No sé, lo comentábamos el otro día, cuando preparábamos esto, que Premio Nobel de Literatura, escritor francés Albert Camus, llegó a decir que todos los valores que había aprendido y que le habían ayudado para su obra literaria y ensayística, los había aprendido cuando jugaba al fútbol en Argel de portero. Ese espíritu de equipo es lo que le había llevado a eso, ¿no? Así que, Ignacio, cerramos. Bueno, yo creo que nos ha quedado claro, ¿no? Que los valores del deporte llegan gracias al audiovisual, tanto en directo, como decía, como luego la posibilidad de guionizarlos y contar lo que queremos hacer. Y lo digo 2 datos de lo que acabáis de decir, y que decías también tú, ¿no? Es que el fútbol es lo que tira. Alcaraz, Nadal tuvo de media 2,5 millones de espectadores, sumando lo que dieron lo que daba Movistar Plus más lo que dio D-Max en abierto, 2,5 millones, que es una barbaridad, 5 horas. Acabó el partido y arrancó final de la Nation League, se fue a 9 millones. Es decir que es verdad que el fútbol nos ha idiotizado y luego automizado a todos, pero había un hueco. Y luego aprovechaba también que decías los deportes minoritarios. Voy a hacer aquí una preventa, no minoritarios, que es la vela. Hemos hecho un ejercicio absolutamente fantástico con la Copa América, que además lo cuenta Emily Planas mañana aquí, que deberíais escucharlo porque no sabéis técnicamente lo imposible, o sea, es que es increíble lo que se ha hecho ahí, pero cuando lo ves al final en un campo de fútbol, bueno, los tienes en un recinto, en un pádel, o sea, hay deportes que más o menos es fácil controlarlos. Vas subiendo la dificultad, oye, una pista de esquí, que los tienes que seguir, Yo que he practicado alpinismo, por ejemplo, los documentales o las retransmisiones de ascensiones de alpinismo tienen una complicación técnica espectacular. Pero en el fondo tienes a alguien en una pared ahí reptando no, pero tienes a alguien en una pared subiendo, lo tienes más o menos controlado. Entonces, imaginaros un barco que va a tropecientos por hora, que hay que perseguirlo, cómo conecto esas cámaras, y luego cosas también que parecen que es una chorrada, pero ¿y cómo me traigo esa señal que la tengo que traer desde el barco para que todo lo vea, ¿no? Entonces, creo que se ha hecho deporte minoritario, deporte de ricos, sí. Las audiencias han funcionado y prueba de ello es que todas las ciudades quieren pagar por tener una competición como esta, ¿no? Entonces os animo también a que lo veáis y que lo escucháis porque es sensacional. Pues ahí estaremos. Álvaro, tú cierras. Pues nada, yo creo que... Con tu espíritu es verdad, de ánimo, porque es verdad que la mayor parte, si no la sociedad sería un caos. Es decir, la mayor parte de la gente es buena gente. Si no sería imposible, no podríamos vivir. Es decir, y eso es lo que hay que transmitir a veces. O sea, decir, oiga, mire, que entre todos, pues lo pasamos bien, ¿no? Sí, yo sigo con la misma idea. Creo que los contenidos tienen que ser responsables. Creo que la responsabilidad viene de los productores, de los directores y de los emisores. Creo que en el deporte hay contenidos con todos esos valores entretenidos que además creo que hacen falta. O sea, es que verdaderamente considero que son necesarios y creo que bueno, hay que abrir un poco el objetivo para que entren otras historias que no sea solo la misma una y otra vez, y creo que cada vez estamos más ahí. Nosotros estamos trabajando ahora en proyectos con deportistas con discapacidad, por ejemplo con nadadores. O sea, hay muchas historias inspiradoras, muchísimas, y yo creo que es solo encontrar la forma de contarlas para que sean divertidas. Una vez
la película o el documental es divertido, da igual si va de fútbol, de hockey sobre patines o de hockey sobre hielo. Está clarísimo. La clave es que sea bueno y entretenido y que tenga los valores en los que tú crees. Nada más. Oye, parecemos ingleses porque vamos a terminar justo y podemos terminar casi con un titular. Ojalá en estos momentos los valores del deporte puedan ser transmitidos a otros ámbitos de la sociedad española, como por ejemplo la política. Muchísimas gracias a todos y a vosotros también. Gracias. Muy bien.